Bien, el día de hoy vamos a ver lo que se corresponde al movimiento parabólico de caída libre. Es un movimiento parabólico porque la trayectoria que describe el cuerpo es una curva llamada parábola y es de caída libre porque los cuerpos se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad una vez que son liberados. El movimiento parabólico de caída libre también se compone de dos movimientos. Uno de ellos es el movimiento rectilíneo uniforme y el otro es el movimiento vertical de caída libre. Temas o movimientos que ya hemos visto anteriormente. Para esto es necesario analizar la velocidad del objeto descomponiéndola en una componente horizontal y en una componente vertical. La componente horizontal va a corresponder al movimiento rectilíneo uniforme y la componente vertical va a corresponder al movimiento vertical. La velocidad, en este caso, yo la he llamado v sub 0. Vendría a ser nuestra velocidad inicial. Y la descomponemos primeramente en su componente horizontal. La condición o la característica del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad no cambia en el tiempo, es decir, permanece constante durante todo el recorrido. Y como el movimiento parabólico depende del movimiento rectilíneo uniforme, entonces aquí también se va a cumplir esa condición, por lo que la componente horizontal de la velocidad inicial v sub 0, en este caso le hemos llamado v sub 0x como componente horizontal, siempre va a permanecer constante. Va a ser la misma durante todo el recorrido. Ojo, solo la componente horizontal. Luego tenemos la componente vertical, correspondiente al movimiento vertical de caída libre. En este nosotros sabemos que en el movimiento vertical, a medida de que el cuerpo, el objeto o el proyectil va subiendo, su velocidad va a ir disminuyendo a causa de la gravedad. Es por eso que vemos que el tamaño de la flecha va variando a medida de que va subiendo. Al llegar a un punto de altura máxima, como también depende del movimiento vertical de caída libre, nosotros sabemos que la característica de este movimiento es que cuando alcanza la altura máxima, la velocidad en ese punto es cero. La velocidad instantánea se vuelve cero. Solo la vertical, ya que la horizontal sigue permaneciendo igual. Listo. Para eso vamos a analizar la parte del movimiento vertical en tres momentos. Momento 1, momento 2 y momento 3. Verificando que se cumplan todas las características. Por ejemplo, el tiempo que le tomen recorrer a nuestro cuerpo del momento 1 al momento 2 es el mismo tiempo que le toma al cuerpo recorrer el momento 2 al momento 1. Lo mismo ocurre con la velocidad. Cuando el cuerpo está a un mismo nivel, la velocidad va a ser igual. Para eso evidenciamos el ejemplo gráfico que tenemos acá del movimiento vertical, que lo hemos hecho con una pequeña curvatura para no sobreponer la imagen y que se entienda un poco mejor. Si nos fijamos en el movimiento vertical, la componente vertical va a ir disminuyendo a medida que sube y aumentando a medida que baja, gracias al efecto de la gravedad. Básicamente es lo que corresponde al movimiento parabólico. La velocidad inicial va a ir cambiando según el recorrido. ¿Por qué? Porque depende de una componente vertical y una horizontal. Y aunque la horizontal sea siempre la misma, la vertical va a ir cambiando, lo que hace que su velocidad vaya variando también a lo largo del recorrido. Se oye un poco caótico, pero realmente no lo es. Vamos a ver unas pequeñas formulaciones y un ejemplo y verán lo sencillo que es. Para entender ahora un poco mejor, veamos que no es tan caótico, vamos a ir un poco a la parte de formulaciones. Entonces démonos cuenta que aquí tenemos un ejemplo particular en el que lanzamos un cuerpo para que cree un movimiento parabólico, ¿sí? Y el cual va a tener una velocidad inicial, se van a desprender su componente horizontal, su componente vertical, vamos a tener una distancia de recorrido, una altura máxima y tiempo. Ya por acá vamos a tener lo mismo en sus velocidades final
componente vertical, velocidad final y velocidad inicial, componente horizontal. Pero ¿por qué aquí no ponemos velocidad final? Simple, porque como les comentaba, la componente horizontal va a permanecer igual, por eso lo hemos dejado como velocidad inicial. Las formulaciones son las que tenemos acá a continuación. La de velocidad inicial, para hallar las componentes, bien sea horizontal o bien sea vertical. Tenemos velocidad inicial, componente horizontal o velocidad inicial en X, va a ser igual a la velocidad inicial, a la magnitud de la velocidad inicial, por el coseno del ángulo, o sea, teta. Para la componente vertical tenemos la velocidad inicial en Y igual a la velocidad inicial, ¿sí?, por el seno del ángulo teta. Luego vamos a tener en el movimiento horizontal, para involucrar la distancia, ¿sí?, vamos a tener que la velocidad inicial X, o sea, la componente horizontal, por el tiempo, me va a dar como resultado la distancia. Muy bien. Ahora en el movimiento vertical, vean que la fórmula ha quedado muy parecida a la que ya hemos venido trabajando. La única diferencia es que como es una componente vertical, vamos a trabajar con la componente vertical de cada una de las velocidades. Por ejemplo, en la primera tenemos la velocidad final en su componente vertical, por eso la ponemos como Y, igual a la velocidad inicial, componente vertical, más o menos la gravedad por el tiempo. Al igual que en las ecuaciones anteriores, para esta también tenemos, digamos, un villano. Y en este caso, para la primera ecuación, viene a ser la altura, ya que no podemos calcular la altura con esta ecuación. Muy bien. En la segunda ecuación, hemos reemplazado la velocidad inicial y la hemos ubicado por su componente vertical. Si se dan cuenta, las fórmulas permanecen igual, solo que ahora, como les comentaba, la hemos reemplazado por la componente vertical. Perfecto. Entonces en esta, el villano vendría a ser la velocidad final en Y, o velocidad final componente vertical, ya que es la única que no podemos hallar con esta ecuación. En la tercera ecuación, nuestro villano sería la gravedad, que a la larga no es un villano, ya que siempre vamos a conocer el valor, siempre y cuando estemos en la Tierra, ¿no? Ahora para la cuarta ecuación, el villano vendría a ser nada más y nada menos que el tiempo. Pues no disponemos del tiempo en esa ecuación. Ahora, ¿cómo sabemos si utilizamos positivo o negativo? Esa respuesta ustedes la conocen. Cuando el cuerpo baja, utilizamos un valor positivo para la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad aporta al movimiento cuando el cuerpo está bajando. Bien sea cuando el cuerpo baja, la gravedad aporta al movimiento del cuerpo, haciendo que este sea positivo. Y negativo cuando sube. ¿Por qué? Porque la gravedad hace que vaya desacelerando, lo que implica un signo negativo en su movimiento. Básicamente, esta es la explicación en cuanto a la parte ecuacional. Y básicamente con eso cumplimos con las ecuaciones. Si se dan cuenta, son muy similares a las que ya hemos venido trabajando. Podríamos decir que las únicas nuevas son las que tenemos por acá, ¿sí? Pero si nos vamos a la parte del análisis vectorial, un tema que vimos algo ligero y rápido, se van a dar cuenta que también lo hemos visto. Entonces básicamente solo estamos uniendo todos los conceptos que hemos visto hasta el momento para tener uno en general. Y es así como terminamos esta primera parte de movimiento parabólico de caída libre. Más adelante veremos algunos ejemplos, ejercicios y posiblemente alguna práctica de laboratorio que podamos hacer desde las casas, o se los estaré compartiendo también por este mismo medio. Nos vemos la próxima, cuídense.